Te enseñé bien y entonces hablas bien. Ahora viene mi anuncio, el anuncio que yo tengo que dar. ¿Y cuántos quieren ese anuncio? Algunos no lo quieren. Algunos no quieren el anuncio que yo voy a dar. ¿Sabe qué anuncio te voy a dar? Pues yo voy a compartirte la palabra del Señor. Ese es el anuncio. ¿Cómo fue ayer? Tremendo, ¿verdad? Sí, ayer, con gripe y todo, pero allí estuvimos con los jóvenes adultos. La verdad es que fue tremendo. Fue algo que el Señor nos está ministrando. Y gloria a Dios, van a venir más momentos como ese. Hay que orar por ellos para que el Señor tome el control. Pero van a venir más momentos como ese. Bueno, estamos viviendo momentos como ese aquí en la congregación. Que cada culto se está convirtiendo en lo que entendemos que tiene que ser un culto, un encuentro con el Señor. Y esta mañana estamos aquí encontrándonos con Él, ¿sí? Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, ese libro tan precioso que registra la actividad de la primera iglesia. Y ahí en ese capítulo vemos algo que ocurrió que fue maravilloso. Hechos capítulo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Hay una historia ahí preciosa. Esa historia está ahí para que digamos, Señor, yo quiero llegar hasta ahí. Esa historia no está ahí para algunos escogidos. No. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el registro de los hechos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo con su iglesia. Entonces, cuando vayamos a leer esta historia maravillosa, tú di, ahí voy a estar yo, ahí voy a llegar yo. Yo voy a ser uno como esos. Ya te está entrando aquí el gusanillo, ¿no? Eso no puede ser. Sí puede ser, hermanos. Dice así el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¡Wow! Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso un pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Wow. ¿Qué es lo que le dio Pedro? Pedro le dio lo que tenía. ¿Qué es lo que había en Pedro? Lo que había en Pedro era la presencia del Señor. Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Pedro estaba lleno del poder del Señor para sanar, como también estuvo lleno Jesucristo cuando vivió entre nosotros con un cuerpo de carne. Así lo dice Lucas 5:17. Dice, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Ese mismo poder es el que estaba con Pedro. Ese mismo poder es el que estaba llenando la vida de Pedro. Era la misma presencia del Señor llenando la persona de Pedro. Como Pedro luego dice en Hechos capítulo 10 y versículo 38, dice, de la misma manera que Dios ungió a Jesucristo con poder para hacer bienes y sanar y liberar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. De esa misma manera que Jesús estaba lleno de poder de Dios para sanar, vemos aquí también lleno a Pedro de poder de Dios
para sanar. Pero ese poder había venido a la vida de Pedro por la búsqueda de Dios de Pedro y por la llenura del Espíritu Santo, esa llenura que acababa prácticamente de recibir. Y nosotros lo podemos leer un capítulo más atrás, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esa llenura que en el capítulo 2 entendemos que es para la iglesia. ¿Quién es aquí iglesia? Esa llenura también es para ti. Por eso te decía, cuando yo leo esta historia maravillosa en el capítulo 3 del libro de los Hechos, yo lo único que puedo decirle al Señor es: Señor, ayúdame para llegar a ser como ellos. Porque ellos tenían la presencia del Señor viviendo en su corazón, ellos tenían la llenura del poder de Dios, vivían llenos del Espíritu Santo, y esa llenura resulta que a mí me enseña la Biblia que es para ti, para mí, para todos aquellos que crean en el Señor Jesús en todos los tiempos y en todo lugar. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder con el cual también fue investido Jesús. Esa paloma que descendió sobre él el día que fue bautizado. Por eso él luego en la sinagoga de Nazaret podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para sanar, para liberar, para proclamar el año agradable del Señor. Sí. Pedro y Juan vivían llenos del poder de Dios porque seguían conectados a la oración. No solo oraron aquellos 10 días desde que Jesús fue alzado al cielo y vino el Espíritu Santo sobre ellos. No solo oraron aquellos 10 días que Jesús le pidió que orasen. Ellos, después de aquella oración y de aquella investidura de poder, ellos seguían conectados a la oración. Incluso aún ahí en ese texto podemos leer que seguían conectados a la oración, que a nosotros ya nos pudiera parecer extraño, porque si ya habían seguido a Jesús, si ya habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacen yendo al templo a orar? Cuando habían tenido al maestro de maestros enseñándoles cómo tenían que orar, y el maestro de maestros a veces lo iban a buscar y estaba allí en un lugar apartado y a solas, orando. Porque vivían conectados a la oración. Ellos oraban con los creyentes, ellos oraban en aquel lugar donde todavía era considerado el lugar donde se manifestaba el Señor, según ellos, según el pueblo judío. Ellos oraban personalmente, ellos vivían conectados a la oración. Después de esa primera llenura, para nada abandonaron la vida de oración, la vida devocional. Y eso los mantuvo llenos de Dios. Hermanos, no los mantuvo llenos de Dios el ministerio que estaban ejerciendo. No los mantuvo llenos de Dios el llamamiento que Dios había puesto sobre ellos. Serán los apóstoles o los enviados. Apóstoles significa simplemente enviados. No los mantuvo llenos de Dios ni el llamamiento, ni los mantuvo llenos de Dios la posición que ocupaban. ¿Sabéis lo que los mantuvo llenos de Dios, llenos del poder de Dios para sanar? Los mantuvo su comunión con Dios. Se mantenían conectados a la fuente de vida. Y ahora yo, viendo que Pedro le dice a aquel paralítico: lo que tengo te doy, yo me hago esa pregunta: ¿qué tengo yo para dar? Yo te hago esa pregunta: ¿qué tienes tú para dar? ¿Qué hay en ti de Dios que puedas dar y servir de ayuda a otros? Cuenta la historia, no sé si será verdadera. Nunca me preocupé en buscarla, alguien me la contó y... Me la contó, no la di ni por verdadera ni por falsa, no sé si será verdadera o falsa. Mira, búscalo tú en internet. Pero cuentan que un día un tesorero llegó a rendir las cuentas a un papa, no sé qué papa sería, y le dijo el tesorero al papa: mira, ya no podemos decir no tenemos ni plata ni oro. Y el papa le contestó: sí,
pero tampoco podemos decir levántate y anda. Sí, nosotros somos la iglesia evangélica, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es ¿qué tienes tú para dar? La iglesia no, tú. El pastor no, tú. 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 Creyente y seguidor de Jesucristo. ¿Qué hay en ti de Dios que te llene tanto que cuando salga diciendo lo que tengo te doy y se produzca la obra de Dios en aquel que la está recibiendo? ¿Qué hay en ti? ¿Te has hecho esa pregunta? Y te voy a hacer otra pregunta y ahora te sigo compartiendo este mensaje. Porque esta pregunta es subsecuente a lo que te he preguntado. Es inevitable hacerla. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? No te estoy preguntando cómo está tu lista de tus peticiones, de tus necesidades. No. Esa es una parte de la vida de oración. Tus peticiones por tus necesidades. Yo te estoy preguntando cómo está tu vida de oración. Iglesia. Porque probablemente te encuentres, ahí hay alguien en la calle que te mire y tú le tengas que decir, lo que tengo te doy. ¿Y qué tienes tú para darle? El Espíritu Santo vino después de 10 días de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Hermanos, necesitamos orar para mantener nuestra vida de comunión con Dios llena de Dios. Porque si no oramos, nuestra vida se va a llenar de... No sé de qué se va a llenar nuestra vida, no lo sé porque no sé. Sí sé que se va a llenar de lo que no es Dios. Necesitamos orar. La oración, la vida devocional nos va a mantener unidos a la única fuente de vida que es el Señor. Y así viviremos unidos a la vid verdadera y estaremos siendo constantemente revitalizados. Créeme, mi hermano, necesita ser revitalizado constantemente. Por lo menos yo. Yo necesito mantenerme unido por medio de la oración, por medio de mi vida devocional, a la vid verdadera todos los días, porque todos los días necesito la vida de Dios. Todos los días. Claro, y si conseguimos por medio de nuestra vida devocional mantenernos ahí, unidos a la única fuente de vida, lo que fluya de nosotros entonces será vida de Dios. Vida de Dios. ¿Te pongo un ejercicio práctico? Bueno. Intenta memorizar, no lo hagas ahora, lo dejas para casa, intenta memorizar las 5 últimas conversaciones que has tenido con un hermano en la fe. De esas 5 últimas conversaciones, intenta memorizar en cuántas de ellas hablaste de las cosas del Señor. Ya está. En las últimas 5 o las últimas 10. Ahí te vas a dar cuenta cómo lo que sale de nosotros es de lo que estamos llenos y muchas veces no sale vida de Dios. Intenta memorizar en las últimas 10 conversaciones o 5 conversaciones que has tenido con un hermano en la fe, cuando hablaste del milagro que viste, cuando le predicaste a uno, en tu trabajo cuando se convirtió el otro. Lo mismo hablaste de las últimas series, o del trabajo, o de que ya hay elecciones. Pero yo te aseguro a ti de que si cada día nos mantenemos unidos a la única fuente de vida, entonces vamos a ser revitalizados de tal manera que ocurra como con Pedro. Lo que fluya de nosotros será vida de Dios. Sí que está claro. ¿De qué te habla un hijo o una hija que se acaba de echar novio o novia? ¿De qué te habla? ¿Qué es hartura, por Dios? No hay otra conversación. ¿Por qué? Porque de lo que está lleno o llena es de noviazgo.
Cuando uno está unido a la fuente de vida, cada día lo que fluye de uno es vida de Dios. Necesitamos la oración para mantenernos unidos a esa fuente de vida. Necesitamos la oración para la vida devocional, para mantener nuestra vida en santidad, limpia de las cosas de este mundo. Cuando nos mantenemos unidos en oración a Dios, somos limpiados. Y así damos lugar en nosotros al Espíritu. ¿Cómo se llama? Espíritu. Dice Efesios 5:18, no sed llenos del X, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. La oración nos va a ayudar a vaciarnos para que quepa el Espíritu Santo, para que quepan las cosas del Espíritu de tal manera que entonces lo que va a fluir de nosotros tiene que ser bueno. El cristiano está llamado a estar por su vida devocional en contacto con Dios de tal manera que esté siempre siendo vaciado de las cosas del mundo para estar constantemente siendo llenado del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que saque de su tesoro cosas. ¿Qué dice la palabra? Que el hombre bueno saca de su tesoro, de su interior, cosas. El cristiano está llamado a sacar de su corazón cosas buenas. Necesitas la oración para mantenerte conectado con la fuente divina y ahí estar siendo constantemente limpiado. Te lo dijo el apóstol Pablo, no os llenéis de vino, las cosas del mundo, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Cuando me conecto a Él, estoy constantemente siendo limpiado, dejando hueco para que quepa más de Dios. Entonces, evidentemente, lo que va a salir de mí es bueno. La oración, la vida devocional, nos va a centrar en la misión de Dios y vamos a aprovechar mucho más las oportunidades que Dios nos dé para hacer su misión en el poder de Dios. Cuando me mantengo por medio de la oración enfocado en Dios, me mantengo enfocado en la misión de Dios. La oración me va a ayudar a no estar tan pendiente ni a dejarme llevar por situaciones que a mí no me toca arreglar, sino me va a conducir a vivir alineados con la misión de Dios, de tal manera que todo lo que fluye de mi vida va a ser la voluntad de Dios. Y la máxima voluntad de Dios en esta humanidad es... Me estoy asustando. Salvar. La máxima voluntad de Dios en medio de esta humanidad, su misión es salvar. Y cuando yo por medio de mi vida devocional estoy unido a Dios, eso me mantiene enfocado en la misión de Dios. Y me desenfoca de otros asuntos en donde ni tengo que poner mi mirada, ni tengo que poner mi pensamiento, y mucho menos tengo que dar siempre ahí mi opinión. ¿Ustedes se han dado cuenta de que tenemos opinión para todo? No, pero espérate. Es que sabemos de todo. Sabemos de todo. Siempre sabemos lo que hay que hacer. ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Salvar almas. Lo demás, déjaselo a Dios, a sus siervos, los encargados que Dios ponga en cada área de trabajo. No, aquí sabemos de todo, pero ¿sabes de lo que hay que saber? De salvar almas. Y para saber de salvar almas hay que mantenerse enfocados en la misión. Y para mantenerse enfocados en la misión hay que mantenerse conectados con la fuente de vida, con aquel que lo que quiere es salvar. Ellos estaban llenos de oración, envueltos en oración. Ellos estaban viviendo en oración, vivían vidas de oración, al punto de que cuando llegaron ciertos trabajos que había que encargárselos a quien fuera, ellos dijeron, no puede ser que nos separemos nosotros de la oración y la palabra. Vivían enfocados. Cuando tú vives enfocado en la misión de Dios, lo que salga de tu vida va a ser voluntad de Dios. Va a ser voluntad de Dios. Pues voy a terminar ya, ¿eh? La oración, la vida de oración, la vida devocional, que te revitaliza y lo que sale de ti es vida de Dios. La oración, la vida devocional que te limpia
y lo que fluye de ti es bueno. La oración, la vida devocional que te enfoca y lo que sale de ti es voluntad de Dios. Ay, que me gusta esa gente que siempre aportan soluciones. Qué poco me gusta esa gente que siempre buscan problemas. ¿Cuánto le falta estar enfocados en la misión de Dios? ¿Sabes cuál es la misión de Dios? Salvar gente. Cuando tú estás enfocado en salvar a gente, no quieres poner tus ojos en lo que no te corresponde. Y la oración, la vida devocional, que nos empodera para lo que salga de nosotros, sea poder de Dios. Sabes que cuando te mantienes unidos a Dios en oración, eso te prepara para ser utilizado por Dios con poder. Yo me maravilla aquellos que quieren ser utilizados con poder y no pasan tiempo en oración. Tiempo en oración, vida devocional, tiempo con la palabra. Yo me maravillan esa gente. Quieren ser siempre usados, pero ¿qué les cuesta congregarse para orar? Quieren estar al frente, pero nunca están al frente de las reuniones de oración. Quieren poder, pero nunca los veo de rodillas pidiendo ese poder. No, yo pido en mi casa y aquí también se pide colectivamente. Hay ejemplos en los que Jesús oraba solo y a veces se reunía con los compañeros, con el equipo que estaba creando para orar. La oración, tu vida devocional, es la que te prepara para ser utilizado con poder